Bueno, entonces para el estudio de esta noche tenemos el capítulo 22 del libro de Génesis. Y en este capítulo vamos a hablar del llamado que Dios le hace a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Y obviamente, para quienes conocen ya el relato bíblico, sabemos que tal sacrificio no se hizo. Quiero explicar algunos elementos fundamentales que quiero que pongamos la atención cuando leamos el capítulo. Quizá muchos de ustedes ya estén muy familiarizados con este relato bíblico, y ojalá pues con la ayuda de Dios podamos aprender y capturar más elementos eh, que nos da la palabra de Dios y que nos enseña y que podamos aplicarlo también a nuestra vida personal y comprender cómo pueden estos principios bíblicos de este capítulo aplicarse a cada uno de nosotros. Entonces, antes de comenzar a leer el capítulo, quiero que miremos algunas palabras claves que señalé aquí. Una de las palabras claves es la parte de la prueba. Sabemos, porque lo dice aquí claramente la palabra, que probó Dios a Abraham. Entonces, la Biblia habla de que Dios nos prueba a diferencia de la tentación. No podemos en ningún momento pensar que Dios nos tenta. Dios no nos tenta, sino que Dios nos prueba. Y parte de esa prueba debemos entenderla, que Él lo hace para purificarnos, para santificarnos, para entrenarnos, para prepararnos, y que Él nos da todo lo necesario para que nosotros podamos pasar por esas pruebas. No es por nuestra propia fuerza ni por nuestros propios esfuerzos, sino que Él nos ayuda, Él nos da la sabiduría, el entendimiento, la fe, todo lo que necesitamos para ir pasando por estas pruebas que nos vas purificando nuestra fe. Vamos a aprender un poquito sobre esta palabra clave de prueba, cómo Dios nos prueba a nosotros como hijos. Entonces, sí, aquí vamos a ver que Dios está probando a Abraham, está probando a ver si Abraham eh, está dispuesto no solamente a obedecerle, sino a renunciar a algo que él ama mucho. Por eso es que Dios le dice que es tu único hijo. No se refiere a que esté negando la existencia de Ismael, sino que está hablando de su único hijo en relación, esta palabra único, debemos entenderla en relación a la promesa. Es solamente por la descendencia de Isaac que va a venir la promesa del Salvador y nuestro Redentor Jesucristo y el pueblo de Israel. Entonces, es en relación a esto que se refiere a único. Y dice, a quien amas. Entonces, vemos cómo era importante para Dios que Abraham pasara por esta prueba, porque él tenía una conexión especial de amor precisamente con su hijo Isaac, y Dios quería saber si Abraham amaba más a su hijo o lo amaba más a él. Y era muy importante que Dios no era porque Dios no lo supiera, sino porque era importante establecer como esta señal, esta certeza, este sello de que todo iba en marcha conforme al plan de Dios, conforme a la promesa de Dios. Y entonces vamos a mirar más adelante otra parte clave de este capítulo 22, y es cómo Abraham ya tenía claridad y entendimiento de lo que era la resurrección, de lo que era el poder de Dios para levantar de entre los muertos a cualquier persona, para hacer lo que Dios quisiera, el poder inmenso que Dios tenía. Ya Abraham tenía claridad. Y es muy importante que entendamos esto, porque vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios, aquellos hombres y mujeres que creían en el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, ya tenían un entendimiento claro de lo que era la vida eterna, de lo que era la existencia del alma, de lo que era la resurrección y de lo que era el compartir eternamente con Dios. Entonces, en el versículo 5 vamos a mirar, cuando lleguemos allá,
que Abraham le está diciendo aquí a sus siervos que esperen allí con el asno, porque su hijo, que era un muchacho, no un niño, ya era como un joven, quizás un joven adulto, dice, iremos, adoraremos, y la palabra clave aquí es, volveremos a vosotros. ¿De dónde sacó Abraham esto? Me llama mucho la atención. ¿Cómo sabía Abraham que iban a regresar cuando Dios ya le había dicho que fuera y sacrificara a su hijo? Algunas personas quizá dicen, no era un sacrificio, era un simbolismo, no era realmente, Dios no le pidió, Dios no le pediría a Abraham que hiciera eso, pero vemos que sí, dice que Abraham extendió su mano para degollarlo. Entonces, sí estamos hablando de un sacrificio. Vamos a mirar aquí, cuando leamos el capítulo, todos los elementos que están involucrados en que aquí va a haber un sacrificio. Y ese sacrificio va a ser para Dios. Es importante también que entendamos que Dios no le está pidiendo a Abraham que haga ningún ritual ni práctica pagana, donde los pueblos paganos ellos sacrificaban animales, sacrificaban humanos a los demonios, a los falsos dioses. Aquí Dios no le está pidiendo a Abraham que haga algo ni parecido. En este relato eh, vamos a darnos cuenta, cuando lo leamos, que Abraham no sabe el final de la historia, que al final él no va a necesitar sacrificar a Isaac, pero tiene la disponibilidad de obedecer a Dios. Pero Dios sí sabe que Isaac no va a ser sacrificado. Entonces, en este evento que vamos a leer, vamos a tener en cuenta que Dios sabía lo que iba a pasar al final, pero Abraham no sabía y obviamente Isaac tampoco. Algunos estudiosos de la Biblia les gusta comparar la relación entre Isaac y Jesús, ¿no? Porque dicen, bueno, Abraham era como Dios, el padre de Isaac era como Jesús. Pero vamos a mirar realmente y quiero que entendamos que a pesar de que hay alguna tipología aquí, alguna similitud que podemos ver aquí en este evento, en este relato, es importante que entendamos que Isaac nunca es pretendido en la palabra de Dios representar una figura profética de Cristo, literalmente hablando. Pero que podemos hacer algunas comparaciones simplemente para que nos ayude a entender cuál es el plan que tiene Dios para nuestra vida y cómo esto me puede servir a mí a nivel personal. Entonces, podemos hacer una comparación, pero esa comparación nunca va a ser perfecta ni exacta porque Isaac no era Jesús. Sí, Isaac no era perfecto, Cristo sí era perfecto y es solamente por medio de Cristo que hay perdón de pecados y hay vida eterna. Gálatas 3 dice, saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, sí hay unas bendiciones para nosotros, obviamente, para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, miremos cuáles son algunas de estas similitudes. Por ejemplo, el nacimiento de ambos fue profetizado, ¿sí? Antes de que ellos nacieran y pasó un largo tiempo en el cumplimiento de esa promesa. También vemos otra similitud, por ejemplo, que tanto el nombre de Isaac como el nombre de Jesús fueron claramente profetizados y anunciados por Dios antes de que ellos nacieran. Vemos también que el nacimiento de ambos fue un milagro que Sara estuviera embarazada y que María, perdón, estuviera embarazada siendo virgen. En ambos casos, ellos nacieron en el tiempo señalado por Dios. Y vemos también que Isaac y Jesús fueron obedientes y honraron a sus padres sin decir que Isaac fue perfecto, solo Jesucristo fue perfecto y sin pecado. Estas son algunas de los versículos bíblicos que aparecen tanto en el Antiguo Testamento, en el caso de la promesa de Isaías, y en el Nuevo Testamento lo vemos en Gálatas. En el caso de Jesús, vemos que es el único hijo amado que le dice
Dios es tu único hijo amado en Génesis, y vamos a ver que Jesucristo también Dios lo llamó como mi único hijo amado. Este único hijo amado en quien tengo complacencia, que es Cristo Jesús en Mateo 13, hace referencia a la naturaleza divina de Dios. Obviamente la única relación que tiene de ser único y amado hijo Isaac de Abraham es por la parte de genética del ADN y porque es el hijo de la promesa. Y así vamos viendo sucesivamente los otros versículos donde hay una comparación que se puede hacer entre lo que es el Génesis refiriéndose a Isaac y el Nuevo Testamento, los versículos en referencia a Cristo Jesús. Pero solo Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, nuestro Salvador, que nació según la promesa de Abraham. Solo por su muerte y por su resurrección es que nosotros podemos ser salvos y tener la vida eterna cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo Jesús. Por otro lado, también podemos ver que de la misma manera en que vamos a ver en el capítulo que Abraham ha sido probado por Dios, nosotros también somos probados por Dios. Y esto está en Primera de Pedro 1, ¿sí? Donde dice que nuestra fe es sometida a prueba para que sea hallada para alabanza y gloria y honra de nuestro Dios. Entonces nosotros somos sometidos a prueba por medio de ¿qué? Por medio de las aflicciones, ¿sí? Entonces los creyentes pasamos por aflicción y pasamos por diversas pruebas. Y en estas aflicciones y pruebas es sometida nuestra fe. Y dice la palabra que nuestra fe, esa fe que Dios nos ha dado y creer en Él, esta fe que nosotros tenemos es una fe más preciosa que el oro. No menospreciemos la fe que Dios nos ha dado. Dice que el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego, se refiere al oro, pero el oro se pasa por el fuego, ¿sí? Para alabanza y honra de Dios. Entonces, vamos entonces a mirar un poco más. Antes de leer el capítulo, miremos un poco más. Por ejemplo, dice aquí en Hebreos 11, dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y este ofreció se refiere a que él iba camino al acto del sacrificio, de ofrecerlo a él, pero nunca realmente ocurrió, solamente hasta que él levantó su mano, como lo vamos a leer. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. O sea, ¿quién había recibido las promesas? Abraham. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, o sea, sabiendo él que toda la descendencia del pueblo de Israel venía por medio de Isaac, aún así Abraham obedeció a Dios. Y dice, pensando que Dios, entonces, ¿qué estaba pensando Abraham? Dice aquí en Hebreos que pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Miren, aquí esto es muy importante que miremos cómo la escritura en el Nuevo Testamento nos dice que ya Abraham, cuando iba camino a sacrificar a su hijo Isaac, ya él venía pensando que Dios tenía el poder para levantarlo de entre los muertos. Entonces, vemos aquí la evidencia con la palabra de que Abraham tenía entendimiento del poder de Dios, de lo que podía pasar con Isaac. Vemos también aquí en Santiago, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció, y este ofreció significa el acto de obediencia, o sea, él actuó como si lo hubiera sacrificado, ¿sí? Aunque no lo hizo, pero él actuó y llegó hasta el punto donde le probó a Dios, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando ofreció a su hijo Isaac, no porque lo hubiera ofrecido llegar hasta el final sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces miren que la palabra prueba, perfeccionar, purificar, todas estas son palabras que no deben ser extrañas para nosotros como creyentes. Nosotros cuando obedecemos es cuando la fe, palabra clave aquí, está conjuntamente con nuestra obediencia.
digamos aquí en palabras en español más sencillas para que se entiendan, cuando la fe se demuestra por medio de nuestra obediencia a Dios juntamente, entonces se va perfeccionando. ¿Eh? Vamos a mirar aquí en Juan cómo Marta, cuando murió Lázaro, dijo Marta al Señor Jesús que si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto, ¿cierto? Dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, decía, le estaba diciendo Marta a Jesús. Jesús le responde, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará no es la resurrección del día final como la hemos entendido que va a pasar al final. O sea, un día Lázaro va a resucitar para nunca más morir. Pero resucitará, Jesús se está refiriendo a que iba a ser una resurrección del cuerpo físico y con su alma, que iba temporalmente a estar por un tiempo más prolongado aquí en la tierra. Y eso es lo que hace Jesucristo a continuación y es que él resucita a Lázaro. Pero mire, enfoquémonos aquí en la parte más fundamental que nos interesa con referencia a Génesis 22. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postre. O sea, los judíos, el pueblo de Israel, ellos creían en la resurrección. Hay muchos versículos dentro del Antiguo Testamento, como por ejemplo David, como por ejemplo Job, donde ellos creían en la resurrección. Ellos creían que morían, pero que el alma de ellos volvía a estar en cuerpo físico para ellos vivir eternamente con Dios. Dice, yo sé. Esto lo está diciendo Marta. Ella todavía no ha visto ni la crucifixión ni la resurrección de Cristo Jesús. Ella no entiende eso, ¿cierto? Pero ella está creyendo en que Dios tiene poder para resucitar. Pero ellos esperaban eso en el día posterior, ¿sí? En el día final, en el día de la ira, en el día de la resurrección. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida. Preciosa estas palabras del Señor. Yo soy la resurrección. Seguramente Marta hasta ese punto no tenía ni idea de lo que iba a pasar, porque no había visto todavía ni resucitar a Lázaro, ni todavía había visto ni siquiera resucitar a Jesús. Pero miremos Job, ¿qué nos dice Job aquí? Miremos cómo Job también creía en la resurrección. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel después de muerto, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto es lo que está creyendo Job, que él va a resucitar. Miremos aquí el Salmo, este es el Salmo 16. Este Salmo 16 es profetizado aquí más adelante, creo que en el libro de los Hechos, donde dice, se alegró, este Salmo, perdón, 16 es mencionado en el libro, voy a mirar a ver, sí, aquí en los Hechos, dice referencia al Salmo 16, a este entregado por el determinado consejo, o sea, Jesucristo, estará hablando de Cristo Jesús, que fue entregado por determinado consejo, o sea, por voluntad de Dios. Está hablando de la crucifixión de Cristo Jesús. Y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, ¿sí? Están hablando de Cristo, al cual Dios levantó, ¿sí? Entonces, Dios resucitó a Jesús, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, era el plan de Dios desde antemano, por su determinado consejo, la crucifixión, la muerte, porque venía a morir por nuestros pecados, y Dios le levantó. Y aquí menciona, hace referencia al Salmo 16, cuando David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el Hades. O sea, nuestra alma no va a quedar en el Hades, sino que va a haber la resurrección. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso.
Esto está en el libro de Corintios, no recuerdo si primera o segunda, capítulo 13. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, refiriéndose a Cristo Jesús. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Es una profecía de Cristo Jesús que se cumple y es mencionada en el libro de los Hechos y que la vamos a leer ahora en el Salmo 16. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces vamos a leer aquí el Salmo. Dice, se alegró, por tanto, mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, desde antes de que viniera Cristo, ya el pueblo de Dios entendía y creía en lo que era la resurrección. Eso era algo que ellos lo esperaban. Esto no es algo que solamente por primera vez se creyó cuando Cristo resucitó. Entonces ahora, ya con estos elementos en mente, pasemos a leer el capítulo 22, a ver si podemos entenderlo mejor y sacar provecho de lo que el Señor nos está enseñando aquí. Entonces dice así, versículo 1, aconteció después de estas cosas, después de lo que ya vimos en los capítulos anteriores, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Miren la obediencia de Abraham aquí, bien temprano. Enalbardó, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto le tomó 3 días, ¿no? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Ven? Entonces tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, Dios proveerá. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco. No es que Dios no conociera, es porque ya conozco, porque ya lo has demostrado. Ya me has demostrado en hechos, en acto. Me has demostrado que temes a Dios. Fíjense lo importante que es para Dios que tengamos una relación con Él, pero este no es un temor porque Dios nos va a destruir y nos va a matar, no. ¿Cómo vamos a tener temor de que Dios nos va a destruir y matar cuando Él nos ha perdonado, cuando Él ha tenido misericordia de nosotros, cuando nos ha amado, cuando nos ha dado su espíritu, cuando ha entregado su Hijo Jesucristo por nosotros? Este temor de Dios es una reverencia, es amarlo a Él por encima de todo, de nuestros hijos, de nuestra fama, de nuestra reputación, de nuestras posesiones, porque nada es nuestro, todo es de Él, sino que a veces se nos olvida. Por cuanto, o sea, no es solamente que Dios conoce que Abraham tiene temor y reverencia de adoración a Dios primero y más que a su hijo, a un principio que leímos, que Dios le estaba diciendo, tu hijo a quien amas. Pero ¿a quién amaba más a Abraham?
a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, ¿por cuánto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber y conocer eh, acerca de nuestra fe? Si hemos madurado y crecido en nuestra fe, en nuestra relación y dependencia y amor con Dios y adoración a Él. ¿Por cuánto? Por lo que hacemos, por nuestra manera de vivir. Eso es lo que refleja nuestra relación que tenemos verdaderamente en nuestro corazón y devoción a Dios. Entonces, ¿por cuánto que no me rehusaste tu hijo, tu único? Que recordemos de quién era Isaac. Isaac era de Dios, ¿cierto? No era de Abraham. ¿De quién son nuestros hijos? Son de él, ¿sí? Entonces, versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos, miró y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre del lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto, o sea, ya de seguro, porque has demostrado que yo te he llamado, te he escogido, te he bendecido, te he apartado, te he protegido, te he provisto de todas estas naciones paganas, yo te he salvado, te he protegido. Y yo quería saber si tu corazón quería que me demostraras que tú me amas a mí por encima de todas las bendiciones que yo te he dado. Entonces ahora de seguro queda ya por hecho, ya queda registrado aquí en el cielo y en la tierra, todo queda registrado de que sigue adelante el plan de Dios. ¿Cuál es? Que Él va a bendecir y a multiplicar la descendencia de Abraham como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Porque sí van a haber muchos enemigos en el camino a tratar de destruir esa promesa y atacar esa bendición y esa descendencia que Dios ha prometido. Entonces dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces miren la belleza de lo que nosotros heredamos y de lo que somos bendecidos por la fe, y es esta obediencia que tuvo Abraham, especialmente y particularmente cuando Dios le pide sacrificar a su hijo Isaac. Entonces, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y cómo nos habla Dios hoy? Diremos, bueno, es que yo no escucho como esas vocecitas. La vida, seguir a Cristo, la vida de la fe, la vida cristiana, no es una vida de misterio, no es una vida rara ni mística, es una vida muy clara, muy lógica, muy sencilla, muy real. Y es que Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios para nosotros es la Biblia. Entonces, cuando nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, pues estudiamos la Biblia, no solamente leerla, sino estudiarla y preguntarnos qué es lo que Dios me está hablando a mí a través de estos pasajes. Entonces, versículo 19, volvió Abraham a sus siervos, se levantaron, se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba. Y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Entonces, Nacor su hermano, está hablando aquí ya al final del capítulo 22, está haciendo referencia a más familia de Abraham por medio de su hermano Nacor. Y en realidad, aquí lo que nos está haciendo estos últimos versículos dando es, nos está introduciendo a un nuevo personaje que nos va a interesar mucho en los capítulos próximos, que es nuestra querida Rebeca, una mujer muy especial, escogida por Dios, que va a ser la esposa de Isaac. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces terminemos el capítulo 22 leyendo.
sobre la genealogía de Nacor, su hermano. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Yitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca, y estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llama Reuma dio a luz también a Teba, Gaam, Taas y Maaca. Quiero leer aquí ya para concluir el capítulo 22, ya lo que el autor del libro que yo he estado utilizando como referencia, que es el libro de Génesis de Evis Carballosa. Quiero leer aquí en la página 346 un poquito algunos apuntes que hace el capítulo 22. Entonces, dice el autor que la inmutabilidad de la promesa de Dios a Abraham queda confirmada por el juramento de Dios. Es imposible que Dios mienta debido al carácter santo de su naturaleza. En primer lugar, Dios ha comprometido su palabra que permanece para siempre en los cielos. Eso está en el Salmo 119, 89. Y el apóstol Pablo también habla y dice que Dios no miente. Esto está en Tito 1:2. En segundo lugar, Dios es fiel a su pacto. Dios no se retracta de su compromiso. Dios no está obligado a prometer nada, por lo tanto, cuando lo hace siempre e indefiniblemente cumple con todo lo que Él nos promete. Dice en Génesis 22:17, contiene una nueva promesa de Dios a Abraham, donde dice, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso significa que Jehová Dios dará seguridad a la simiente de Abraham a través de Isaac y la protegerá de manera que permanezca para siempre. Ninguna nación, ningún ejército podrán destruir la descendencia de Abraham. Además, esa simiente será el canal que Dios usará para bendecir a todas las naciones y va a ser también la descendencia por la cual viene Cristo Jesús. El punto central de la prueba a la que Dios sometió a Abraham gira alrededor del amor del patriarca a Dios. ¿Cuánto está dispuesto a hacer un humano por amor a Dios? La respuesta que Dios dio en el principio fue dada. Aparte de la gracia preventiva de Dios, el hombre no posee ningún amor natural hacia Dios. Todo el amor genuino a Dios, por tanto, surge de la obra de Dios en nosotros. Porque Pablo escribió, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto está en Romanos 5:5. Esta es la conclusión que hace el autor acerca del capítulo 2 y del capítulo 22, y hasta aquí terminamos el estudio de hoy. Continuamos en el próximo estudio con el capítulo 23.